¿Alguna vez te has preguntado cómo el pasado puede reflejarse en el presente? En este video, exploraremos cómo los eventos históricos pueden resonar en nuestra realidad actual, desafiándonos a reflexionar sobre el curso de la historia y su impacto en el mundo de hoy. Sé que esta pregunta es algo compleja, pero, ¿son Trump y Biden nuestros Trajano y Adriano actuales? Uno mira hacia adentro, mientras que el otro se centra en el exterior para hacer grande a Norteamérica. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo donde descubriremos conexiones sorprendentes entre el pasado y el presente. El mundo está cambiando. Y el mundo estaba cambiando también en el año 117 cuando Adriano ascendió al trono imperial. Su antecesor, Trajano, había llevado las fronteras romanas hasta los confines de Europa Oriental. Con la conquista de la Dacia, ingentes riquezas llegarían de nuevo a Roma. Así funcionaba, en definitiva, la economía romana, a base de someter nuevos territorios militar y políticamente, para apoderarse de sus recursos, darles valor y enriquecer el imperio con todo ello. Un modelo financiero de base productiva esclavista, mano de obra barata que requería, al igual que esta economía, reabastecerse a partir de la conquista de nuevos territorios. Esto permitía a los romanos mantener su alto grado de civilización, conservar su elevado estado de bienestar, continuar con la lujosa vida de un nada despreciable porcentaje de población acomodada y pagar, bien pagado, a un ejército profesional armado hasta los dientes y listo para emprender nuevas campañas militares en el exterior y, por lo tanto, retroalimentar los engranajes económicos del imperio. Pero con la llegada de Adriano, el sistema económico descrito comenzaba a mostrar signos de debilidad. Alcanzando el máximo apogeo del imperio, sus límites se habían estirado en exceso y era ya muy complicado gobernarlo de manera unificada y efectiva, por no hablar de la complejidad a la hora de mantener la seguridad tanto exterior como interior. Resulta obvio entender que, si su defensa resultaba harto complicada, los ejércitos imperiales debían empezar a preocuparse más por resguardarse de los enemigos que por atacarles. Si los romanos querían preservar su imperio debían, por lo tanto, actuar en consecuencia. Y esto fue precisamente por lo que apostó Adriano, soberano que en lugar de dar comienzo a una nueva campaña de conquista que diera impulso a su gobierno y que glorificara su paso por el trono, como hasta la fecha había sido habitual, fomentó una política defensiva en la que todos los esfuerzos se centraron en afianzar las fronteras, fortificar puestos avanzados de vigilancia o incluso abandonar zonas ocupadas sin valor estratégico. Pero, por todo lo descrito en los párrafos anteriores, a partir de entonces el Imperio Romano tendría un serio problema. Sin guerras de conquista, la economía romana no podría ya sustentarse de la forma con la que lo había hecho los 2 siglos anteriores. El resultado sería catastrófico y así se revelaría con los siguientes emperadores, aunque, eso sí, el Imperio Romano todavía tardaría más de 3 siglos en caer definitivamente. ¿Qué duda cabe que, a día de hoy, otro modelo económico, el capitalismo clásico, toca a su fin? Que su principal abanderado, Estados Unidos, zozobra entre sus 2 últimas administraciones presidenciales, las de Biden y Trump. Biden, representante del clásico arquetipo político estadounidense, por el que, aún apuesta el Partido Demócrata, llamémoslo el modelo de ataque, todavía trata de aferrarse al imperialismo en el que éste siempre se ha basado, con un estricto control geopolítico que le permite mantener a toda costa su modelo económico. Mientras que, con el anterior presidente, representante de un nuevo modelo, llamémoslo, modelo de defensa, neorrepublicano, o, trumpista, sin duda también populista, la economía trata de salvarse a la desesperada, aferrándose a un feroz proteccionismo, la cual al día de hoy sorprendentemente cierra sus fronteras. En conclusión, Trump se preocupa por mirar hacia adentro, mientras que Biden prefiere mirar hacia afuera. Así tendríamos, efectivamente a nuestros Adriano y Trajano contemporáneos, respectivamente. Y, con la hipotética vuelta de Trump a la presidencia estadounidense, estaríamos asistiendo de nuevo a la política defensiva como intento desesperado por salvar su imperio y por evitar la caída del capitalismo. Pero este no parece ser el único paralelismo con la última etapa de la antigüedad. Ese mismo siglo II en el que Adriano se había ceñido la corona imperial, no acabaría sin que, además de afianzarse el final de un modelo económico, empezaran a generalizarse también las epidemias y las guerras. Al tiempo que se hacían patentes los primeros signos de cambio climático, la inflación no paraba de crecer y las desigualdades sociales aumentaban cada día. ¿No nos recuerdan todos estos indicadores del apocalipsis romano a lo que exactamente ahora mismo nos está ocurriendo? De más está decirles que si están interesados en que desarrollemos y ampliemos aún más los temas anteriormente descritos, tan solo, pídanmelo en los comentarios.
Sin duda alguna, en el siglo II el mundo estaba cambiando. Sin duda alguna, en el siglo XXI el mundo está cambiando. La historia como una espiral, una vez más, se repite. En este fascinante viaje a través del tiempo, hemos explorado las similitudes entre el pasado y el presente, descubriendo paralelismos entre Trump y Biden, nuestros Trajano y Adriano contemporáneos. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que la historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos ofrece valiosas lecciones para el futuro. ¿Qué otro giro nos depara la narrativa del tiempo? Eso está por descubrirse. Agradezco tu compañía en este viaje y te invito a seguir explorando las conexiones entre la historia y nuestro mundo actual. Hasta la próxima, y que la curiosidad continúe iluminando nuestro camino a través del tiempo.